Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Desquiciado. Hoy vamos a hablar de Nietzsche y del tamaño de sus huevos y de cuántos pelos tenía. No, mentiras. Bueno, estábamos hablando de Hegel, ¿verdad? Hegel es el paso anterior a Nietzsche, prácticamente. Por medio de Schopenhauer también, no hay que ignorar a Schopenhauer. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que con Hegel iba a ocurrir un reconocimiento del otro. El reconocimiento de otro como un yo. Si se acuerdan de la dialéctica del maestro y el esclavo, el problema es que ninguno se puede reconocer al otro como un yo. Va a ocurrir un duelo, que es lo que produce la historia, ¿verdad? El cambio de los valores a través de la historia, que es esta lucha, por decir así, a través del tiempo. En lo que se va haciendo consciente de diferentes cosas, cada vez, por decir así, universalizando conceptos, etcétera, a través de la historia, hasta el punto final en el cual ya no hay idea abstracta, sino que la idea se concretiza en la realidad. Ya el individuo se puede reconocer como el individuo. El yo te puedo reconocer a vos y vos me reconoces a mí como un total individuo igual a mí, sin obstrucciones en medio. No te reconozco en términos en términos míos, sino que te reconozco en términos tuyos, de acuerdo al universal que reconoce a todos. Entonces el problema que ocurre con Nietzsche es que ¿es esto posible? ¿De verdad ocurre este reconocimiento entre ambos? Hegel solo dice: y para nosotros esto ocurre, eso sucede. El problema es que no hay ninguna forma en la que al final, por decir así, de probar que la idea de verdad se concretiza en el individuo. No hay forma de pensar que esta dialéctica en realidad va a terminar en algún momento. Entonces, con Hegel, regresando a lo del objeto como una negación total de todas las cosas y una relación, o sea, está relacionado por la negación de todas las cosas, ¿verdad? De todo lo demás, que no es eso mismo. Entonces, Hegel le llama a esto entonces a los objetos, como ya no son un objeto como tal, ya no son una sola cosa, se empieza a desarrollar el concepto de fuerzas en Hegel. O sea, es una fuerza en el sentido de que es un montón de relaciones, ya no es una cosa, sino que lo define son sus relaciones con otras cosas, la fuerza que causan otras cosas, el efecto que causan otras cosas, etc. La representación que le causan otras cosas. En esto viene incluido el concepto de una perspectiva, de la perspectiva incluido en el objeto. Es parte del objeto cada perspectiva que pueda tener un objeto. Un ejemplo, digamos, está un castillo, y si vos estás enfrente del castillo vas a ver el castillo de una manera, si estás al otro lado lo vas a ver de otra manera, si estás atrás lo vas a ver de otra manera, etc. Pero siempre conservando la idea de que el castillo está ahí. Es la negación, ¿verdad? Slavoj Žižek, que es un filósofo de Eslovenia, un filósofo hegeliano, va. Él pone un ejemplo de que unos exploradores que se encontraron una tribu de esas que están medio aisladas, ¿verdad?, de la sociedad del oeste, las sociedades principales que conocemos. Y en esa tribu pues había una cierta dinámica social en la que había como un cierto estado, por decir así, como los jefes de la tribu, y están la gente común con sus casas, etcétera. Bueno, y la cosa es que se les pidió a diferentes miembros de la tribu que dibujaran cómo era la organización de la ciudad, cómo la experimentaban ellos. Y entonces, lo que ocurre es que los que eran como de clase alta, aristócratas, los que eran parte del gobierno, etcétera, dibujaban el plano de la tribu de una manera más o menos simétrica, ¿verdad? Estaba el templo central, y había como un círculo, más o menos, ¿verdad? Y encima de ese círculo había otro círculo. Entonces era como, se puede ver como una cierta armonía, ¿va?
todo alrededor del círculo. Ahora, el otro grupo, el grupo que estaba abajo, el grupo de clase baja, por decir así, dibujaban el diagrama, el plano de la ciudad, del pueblito, de la aldea, de una manera dividida, como por una línea, como que había una línea que dividía las casas de ellos y las casas que para el otro grupo eran el círculo del centro que está más cerca del templo. Entonces, el punto de esto, el punto hegeliano de esto es que las perspectivas son lo que componen la verdadera representación, por decir así, la completa de la villa, del pueblito, de la ciudad. No significa que la distribución del pueblito es totalmente relativa y no importa, no hay una verdad, por decir así. El punto de esto es que las diferentes perspectivas nacen de una cierta dinámica social que lo lleva a tener esa perspectiva. Que esa perspectiva no podría existir si no existiera una cierta relación, un cierto antagonismo real. Y ese es el punto, que todas las perspectivas van a venir de algo real. El otro punto que hace Slavoj es que no se puede tener una vista, por decir así, afuera de la relación social en la que vos venís y, como por decir así, la vista desde arriba, pues como que estás en un helicóptero y miras la villa y decís, sí, esa es la distribución real del pueblo. Esto es superfluo. El punto es que las perspectivas del pueblo dicen algo de algo real. Las perspectivas no salen de la nada, eso es lo que dice. Entonces, estas perspectivas están en oposición. Y eso es la dialéctica, pues, de Hegel. Ahora, Nietzsche, aquí es donde empieza Nietzsche. Nietzsche dice, sí, están todas estas fuerzas, pero estas fuerzas no están en oposición. La única forma de ver las fuerzas como cosas que están en oposición entre sí y las cuales o ganan o pierden en esta oposición, esa perspectiva sobre las fuerzas solo puede venir de un esclavo. Las fuerzas vistas desde la perspectiva del maestro son diferencias reales. En este sentido, Nietzsche es totalmente opuesto con Hegel y es irreconciliable. Lo que dice mucho fan de la dialéctica, por decir así, es que de que al ponerse uno mismo, al declararse uno mismo el opuesto de otra cosa, en este caso Hegel, lo único que está haciendo es caer en la trampa de que simplemente sos la otra parte de la dialéctica. No hay Nietzsche sin Hegel, no hay Hegel sin Nietzsche, y que simplemente es parte del proceso de la dialéctica de la razón o lo que sea. Pero hay razones, y esto resulta de que hay un entendimiento, ¿cómo se llama? Hay una falta de entendimiento de lo que está haciendo Nietzsche. Porque es una crítica mucho más sutil de lo que se piensa. No es nada superficial, ¿verdad? Él lo que hace es que a las perspectivas y a las fuerzas de Hegel introduce los valores. Uno normalmente pensaría que los valores están primero, o sea, uno tiene los valores que tiene y a partir de los valores uno va evaluando, uno dice esa cosa es mala, esa cosa es buena, etcétera, etcétera. Pero él dice que los valores provienen de algo más, vienen de las evaluaciones, y estas evaluaciones son perspectivales vienen de la perspectiva. ¿Cómo se llama? Los valores se derivan de lo que sos, de dónde estás y quién sos. Entonces, ¿cómo se llama? Para Nietzsche,
Los valores que uno tiene siempre van a ser los que uno merece, de acuerdo a lo que se es. Esto se puede, por decir así, rechazar y decir, eso solo es relativismo. Pero eso es incorrecto, no es relativismo. El relativismo es pensar que todo es subjetivo, la verdad es lo que yo piense que es la verdad, etcétera, etcétera. Pero no, en la idea de Nietzsche es perspectivismo. El perspectivismo dice que las verdades que se tienen no son elegidas, no son lo que vos querás que sea. La verdad que vas a tener va a depender de lo que sos, de dónde venís y quién sos. En esta idea no hay una posición desde la que se pueda ver, por decir así, objetivamente las cosas. No existe una objetividad, desde una posición desde la que uno pueda salirse utilizando la razón o cualquier fucking método científico en el cual vas a poder ver las cosas como lo que son. Porque lo que son las cosas simplemente son sus perspectivas. Entonces tu verdad siempre va a depender de tu posición. Tu posición te va a mostrar un mundo específico. Es que esto ni siquiera es abstracto. Eso simplemente es comprobable con la forma en la que existís. No puedes ver otras cosas aparte de las que has visto. No puedes vivir otras cosas aparte de las que has vivido en tu vida. Así de simple. Entonces tu posición te va a mostrar un mundo específico para vos, porque simplemente no puedes ser lo que no sos, no puedes experimentar cosas fuera de lo que se puede experimentar desde la posición en la que estás o en la que has estado, ¿verdad? Bueno, un ejemplo, en la noche, si uno está en una granja, en un pije pueblito, donde no hay casi nada de luz, el cielo, se ven las estrellas, ¿va? Brillantes, el cielo bien oscuro, se ven, incluso se pueden ver un poquito de nébulas, ¿va? Si uno está suficientemente aislado. ¿Cómo se llama? Y el cielo pareciera un domo, una esfera, pues, que cubre el cielo. El cielo sería una esfera, por la cual pues pareciera que hubieran hoyitos, ¿verdad? Y por ahí entra la luz. Y entonces uno de ahí puede ver que no es algo estúpido la forma en la que se veía antes el mundo, por ejemplo, con los griegos que miraban el cielo como eso, un domo y ciertas esferas que interactuaban de cierta manera y hacía que hubiera un movimiento arriba del cielo. Y uno pensaría ahorita, pero es que ellos simplemente no sabían no sabían que en realidad no es así. Pero lo que se tiene ahorita también es apariencia. No hay escape de la apariencia, de ese mismo sentido. No hay escape de la perspectiva. Ni siquiera en la síntesis de estas perspectivas a través del tiempo. Así como en Hegel, ¿verdad? No estábamos hablando. Tal vez alguien que esté escuchando esto ha visto la película Wittgenstein, creo que es de 1997, digamos, no sé. Por ahí. Es como una película sobre Wittgenstein, filósofo. No vamos a hablar de la filosofía de Wittgenstein, pero él dice una frase en esta película en la que le pregunta a un alumno en esta película que por qué se pensaba antes que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Le contesta el alumno, pues es porque así pareciera que da alrededor de la Tierra, falsamente, ¿verdad? Pareciera. Y le dice Wittgenstein, y entonces, ¿cómo parecería si la Tierra es lo que da vuelta alrededor del Sol? ¿Cómo parecería? Entonces, las perspectivas van a definir la subjetividad, no al revés. La perspectiva va a determinar lo que ves y los valores van a venir de eso que ves. La moralidad, dice Nietzsche, ¿verdad? Es perspectival o viene de la perspectiva. Ver bien y lo maligno viene de una posición baja, de una posición, por decir así, de servitud, de esclavitud. En la que se ve como maligno aquello que es más poderoso que él. La visión de opuestos
viene de una posición baja. La visión de el reconocimiento, de lograr ser reconocido, viene de una posición baja. Y la visión de que el maestro es aquel que simplemente gana en esta posición es la idea del poder que tendría simplemente alguien que está en una posición baja. Entonces aquí no hay una opción, es casi antivoluntad propia, antilibre albedrío, en cierto sentido, pero tampoco es determinado, porque las experiencias que tengas no van a ser predeterminadas. La determinación es parte de una perspectiva. Entonces está como fuera de esta dicotomía, ¿verdad? Que uno pensaría que no hay otra opción fuera de determinismo absoluto y ¿cómo se llama? Libre albedrío. Esto de que la perspectiva va a definir al ser, se ve más claramente en otras personas más que en uno mismo, porque uno está tapado con sus propias memorias, etcétera, ¿verdad? Pero a veces, digamos, vos conoces a alguien que hace cosas locas o dice cosas locas que te parecen locas, o cosas molestas, es una persona molesta en general, y tal vez lo conoces más o pensás más sobre su vida y te puedes dar cuenta que es que así son, así simplemente son, debido a la forma en la que son y la forma que fueron, y a través de las cosas que lo moldearon a través de su vida, lo hicieron lo que son. Todo el mundo, toda la realidad definió a esta persona para ser lo que es. Y esto incluye sus propias fuerzas dentro de ellos mismos, así como las fuerzas que lo moldearon por fuera. Y el hecho de, digamos, pensar, esto dice Nietzsche, que es un gran resentimiento querer cambiar a alguien. Porque querer cambiar a alguien es querer cambiar a todo el mundo. Porque todo el mundo lo definió y lo define, y lo sigue definiendo y lo va a seguir definiendo. Y pues eso es un gran resentimiento. Nietzsche en muchos aspectos desarrolla la filosofía de la alegría. Tiene su libro que se llama Die fröhliche Wissenschaft, que es la ciencia alegre. Entonces por ahí viene con la aceptación de todo el mundo y todo el mundo que te creó a vos. Todo el sufrimiento que pasaste, la aceptación de todo el sufrimiento, porque sin ese sufrimiento no sería vos. Y eso no es un pensamiento súper extraño, yo creo que se ve, más de alguna vez uno se lo ha encontrado, ese pensamiento así por sí solo, sin contexto. Bueno, aquí termina este capítulo. En el segundo capítulo vamos a hablar de Nietzsche y la idea del devenir versus el ser, o sea, más o menos por decir así, el cambio versus lo estático, la idea de algo eterno e incambiante. Entonces el devenir versus el ser, el eterno retorno y la voluntad del poder, y tal vez otra cosa que se me olvide, ahí la vamos a ir incluyendo en el segundo capítulo. Entonces, cheque, bye.